Ich möchte mich ganz herzlich bei Frau Professor Dr. Maria Elósegui. Buenos días. Quiero darle las gracias a la señora profesora Elósegui por la invitación. Y tengo el placer de presentar algunas ideas sobre los símbolos religiosos. Para mí es un honor y un placer al mismo tiempo poder estar aquí. Ustedes disponen de mi documento en alemán y en español, y lo que puedo hacer ahora aquí es presentarles solamente las ideas principales. Casi todas las religiones utilizan símbolos para representar lo trascendental en nuestro mundo. Los símbolos religiosos no es raro que conduzcan a conflictos, frecuentemente es así. Y en esta ponencia quiero analizar el significado de los símbolos religiosos, y eso desde el punto de vista del derecho. Y lo quiero hacer con el símbolo o con el ejemplo del crucifijo en las escuelas públicas. Como es conocido, el Tribunal Constitucional alemán en el año 95 prohibió el crucifijo en las aulas, en las escuelas de Baviera. Y hace poco la Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo también decidió sobre el crucifijo en las escuelas públicas italianas. En primer lugar, lo que quiero es ilustrar la amplia gama de los significados del crucifijo en la escuela pública. Y a continuación, en una segunda parte, quiero exponer una teoría sobre los significados de los símbolos religiosos. Y en la tercera parte, la parte final, voy a presentar la sentencia de la Corte Europea del caso Lauzi ante el trasfondo del modelo propuesto. ¿Qué significado tiene un crucifijo en una escuela pública? La mayor diferencia consiste en diferenciar si tiene un símbolo específico religioso o si más bien se le considera como un símbolo general y secular. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán, en su sentencia del año 95 sobre el crucifijo, lo consideró como símbolo específico religioso. Si se le considera como un símbolo específico religioso, es posible seguir diferenciando si se le atribuye un significado activo misionero o si se trata de un símbolo pasivo casi inocente que solamente representa contenidos religiosos sin tener influencia sobre los demás. El Tribunal Constitucional alemán lo vio como un símbolo de determinadas convicciones religiosas y como un símbolo de su expansión misionera, o sea, como un carácter apelativo. Incluso la sala en el caso Lauzi también siguió otro paso más en esta dirección, mientras que la gran sala vio en el crucifijo un símbolo puramente pasivo. En este proceso, el gobierno de la República de Italia insinuó que el significado del crucifijo era de carácter humanista y que hacía referencia sobre los principios y los valores de los estados democráticos. Y este mensaje puede entenderse aparte de un posible significado religioso. Y esta tesis también se defendió en la disputa en Alemania sobre el crucifijo. De este modo ya hemos planteado la gama básica de los significados. O bien el crucifijo es, en primer lugar, un símbolo religioso con un carácter apelativo, o en segundo lugar, un símbolo puramente pasivo, o en tercer lugar, sin ningún significado religioso, es decir, con un significado secular.
Y estas posiciones básicas se presentan en diferentes apreciaciones y también se proponen unas cuantas interpretaciones complejas compuestas de estas posiciones básicas. Por ejemplo, el presidente del gobierno bávaro en su exposición durante la sentencia de Alemania expuso la tesis de que dentro del marco de la clase de religión o del rezo escolar, el crucifijo sí representa un símbolo específico de la religión. Se convierte en este símbolo. Es decir, que en la enseñanza general representa un símbolo de valores seculares y generales, mientras que en la clase de religión cristiana se trata de un símbolo específico y religioso. Es decir, que depende del contexto. El Consejo de Estado italiano dijo durante la disputa sobre el crucifijo en Italia que dependía de los lugares, y en los lugares que no son específicamente dedicación religiosa no deja o simplemente es un símbolo para los cristianos creyentes, pero es un símbolo secular para los que piensan o los que creen en otras religiones. Es decir, nuevamente un significado según el contexto, pero dependiendo del lugar y según las convicciones religiosas de las personas que se ven expuestas a este símbolo. Es decir, que estamos ante un ámbito muy complejo. ¿Y qué significado de un símbolo religioso se quiere tomar como base para esta disputa legal? La confrontación con un símbolo secular para los principios y valores de los estados democráticos no representa ningún problema. Y incluso la confrontación con un símbolo puramente pasivo no debería tampoco exigir ningún gran esfuerzo de justificación. Pero el asunto cambia sustancialmente cuando el crucifijo se ve con un carácter misionero y apelativo. ¿Con qué se puede justificar que el Estado exponga a los niños a un mensaje misionero? Con ello surge la pregunta urgente sobre el significado del crucifijo en una escuela pública. ¿Quién decide sobre ello y cuáles son los criterios para esta decisión? Los símbolos son objetos o actos que representan determinados significados. En el caso de los símbolos religiosos, los contenidos son de naturaleza religiosa. Y para un estadio neutral en el aspecto ideológico, los significados de estos objetos o los que representan son hechos empíricos. Y la pregunta por el significado de un símbolo religioso se convierte, por lo tanto, en pregunta por un hecho empírico. Pero ¿de qué hecho empírico se trata? ¿De qué significado corresponde? ¿Existe una interpretación objetiva igual para todos? ¿Es el significado que el usuario le atribuye a este símbolo o es más bien la perspectiva de aquel que se ve expuesto a este símbolo? Frecuentemente estamos discutiendo sobre el único significado correcto de este símbolo, pero solamente este significado único derecho se considera después en un sentido objetivo como el legalmente correcto. Y cualquiera que no lo entienda como tal comete un error, es decir, que mal interpreta este símbolo. Pero como el significado de un símbolo es un hecho empírico, esta idea parte
o exige un significado único, objetivo, y el cual exige también o de que tiene que existir una convicción correspondiente a nivel social. Pero no es así. Una convención fija y clara sobre un símbolo como el crucifijo en la escuela pública no existe. Como ya expuse, existe toda una gama de significados diferentes. Sobre una base objetiva solamente nos permite establecer un marco objetivo de todos los significados, pero permanece la pregunta: ¿quién decide en un caso concreto sobre el significado dentro de este marco sea el determinante? La clave sobre el significado jurídicamente relevante consiste en la convicción de que la libertad religiosa y de conciencia es un derecho básico puro, y el Tribunal Constitucional alemán tiene esta idea de la autoconvicción de la libertad religiosa y la ha resaltado. Y aquí solamente quiero presentar resumidamente la sentencia Ludendorff de 1960 y la decisión sobre el crucifijo en el aula en el año 73, y posteriormente también se pueden citar unas cuantas sentencias más sobre los diferentes símbolos hechos por las iglesias. Y por ello surge ahora la pregunta: ¿qué es o qué se debe deducir sobre el entendimiento de estos símbolos religiosos? Depende de lo que entiende el usuario de este símbolo o de lo que entiende aquel que se ve confrontado con este símbolo. ¿Y qué ocurre si es el Estado quien es el usuario de este símbolo religioso? La respuesta sería: depende tanto de lo que entiende el usuario como lo que entiende aquel que se ve confrontado con este símbolo. Si, por ejemplo, una musulmana se siente obligada por razones de la religión llevar un pañuelo, su idea de la religión califica este pañuelo desde su perspectiva como un símbolo religioso. Pero si una señora lleva un pañuelo por puras razones de moda, en este caso, desde su perspectiva y de su convicción, no se trata, en el caso del pañuelo, de un símbolo religioso, sino simplemente de una prenda de vestir. Si a alguien se le prohíbe el uso de un símbolo, la pregunta si con ello existe una intervención en la libertad religiosa y la intensidad que tiene esta intervención depende decisivamente sobre la convicción de un símbolo religioso. De ahí no se puede deducir que según el significado de un usuario de un símbolo sea también decisiva para aquel que se ve confrontado con este símbolo. Desde la perspectiva de eso último, es más bien su propia imagen, su propia idea religiosa o ideológica la determinante. Pero si para él, en la confrontación con este símbolo, existe una intervención en sus derechos básicos y la intensidad de esta intervención depende en gran medida de lo que es su idea ideológica. Y esto puede determinarse con los méritos habituales de demostración y también es posible objetivarlo. Es decir, que no
sigue siendo puramente subjetivo. Y la aplicación consecuente de la idea de una persona con sus derechos básicos conduce a una relatividad de los símbolos religiosos. Si, por ejemplo, una profesora lleva un velo musulmán con la convicción de que solamente se trata de una manifestación puramente pasiva y inocente de su religión, pero si sus alumnos o los padres de estos lo consideran como un símbolo misionero del Islam, un mismo símbolo por dos diferentes perspectivas tendrá dos significados diferentes. Pero esto no es una mala interpretación que se pueda medir o se pueda aclarar con una idea de una pura verdad objetiva, porque no existe este significado puramente objetivo. Y esta relatividad del significado se encuentra dentro de la naturaleza de los símbolos como hechos empíricos y como una idea pura de las personas que tenemos derechos básicos. Un marco determinado abstracto se le niega a estos símbolos de que una persona con derechos básicos tenga que demostrar estos significados. Una mera afirmación no basta. En el caso de la interpretación de los símbolos religiosos, esto significa de hecho de que la interpretación de los símbolos se debe mantener dentro de la gama que se pueda encontrar en la sociedad. De otro modo, no sería convincente poder demostrarlo. De ahí se deduce para el crucifijo en la escuela pública que para los alumnos o para los padres, según las reglas generales para la interpretación de los símbolos religiosos, no importa con qué significado quiera utilizar el Estado, tanto por lo bueno como por lo malo. En cuanto a la cuestión hasta qué medida se ven afectados en sus derechos básicos, lo decide su convicción religiosa o ideológica. Y el Estado, como usuario de estos símbolos, a diferencia del velo islámico, no puede recurrir a la libertad religiosa. Este derecho le está reservado a las personas físicas y a las iglesias, como también personas jurídicas con sus convicciones. Y como asociación general de todos, el Estado más bien está obligado a mantener una postura general neutra. Dentro del seguimiento de los fines generales, como por ejemplo de la educación organizada del Estado, puede utilizar también medios que se puedan entender como connotación religiosa. Pero en este caso tendrá que poder justificarlos desde el punto religioso ideológico. Y es posible justificarlo en la medida que sea relativo. Y este modelo de la interpretación de los símbolos religiosos se quiere reflejar ahora en la sentencia sobre el caso Lautzi en el Tribunal Europeo sobre los Derechos Humanos. Una madre de 2 niños en edad escolar en Italia, cuyos hijos estaban expuestos a la vista de un crucifijo en el aula, consideraba el crucifijo como un símbolo específico de la cristianidad y lo consideraba como una vulneración de los derechos, de sus derechos de convicción y de sus hijos. La sala consideró en el año 2009 el crucifijo en la escuela pública italiana como no admisible, pero la gran sala en marzo de 2011 anuló
esta sentencia y declaró admisible el crucifijo en las aulas. Si vamos a analizar en primer lugar las sentencias de los tribunales específicos en Italia. Ante el trasfondo de la teoría expuesto aquí de los símbolos religiosos, nos llama la atención que en estas sentencias dicen que se le atribuyen significados religiosos a estos símbolos, pero un significado débil o no muy pronunciado se le considera determinante. En este caso, la cruz cristiana no puede excluir a nadie sin contradecirse a sí mismo, mientras que la cruz, si es bien entendida, o sea que es mi traducción del inglés, tiene un significado tolerante visto desde el punto secular e ideológico, pero de esta manera se considera un significado claramente específico, puramente determinante. Pero lo que generalmente lo considera en la sociedad se considera como falso, sin que para ello se cite un argumento convincente. El Consejo de Estado italiano seguía este resultado. El crucifijo era un símbolo de los valores seculares conforme a la Constitución italiana y la cristianidad. Pero también en la sentencia del Consejo de Estado se admitía que un crucifijo tenía diferentes significados, dependiendo del lugar. Si son lugares dedicados específicamente al ejercicio de culto, y ahí es donde tienen esta connotación puramente religiosa. Pero si son lugares no específicamente religiosos, como en los colegios, el crucifijo puede tener para los creyentes un significado específico religioso, y para los no creyentes el crucifijo tiene un significado secular. Y esta distinción entre la interpretación religiosa para los cristianos, o sea que no pueden sentirse influenciados por ello, y del significado no religioso para todos los demás que no pertenecen a este círculo de los creyentes, no resulta convincente. Si reconozco yo el significado religioso de un símbolo según mi convicción, no depende de que crea yo en estos símbolos reflejados, en estos significados reflejados, estos símbolos. Incluso un no creyente puede ver también significados representados en este símbolo y sentirse influenciado por ellos. La sentencia de la Sala del año 2009 decía respecto al significado del crucifijo en la escuela pública una opinión diferente. Decía claramente que el crucifijo como símbolo tenía significados diferentes, entre los cuales los significados religiosos eran los que prevalecían. Pero a continuación o enseguida se alejaba de esta interpretación y se dirigía hacia la perspectiva de la creyente y de su convicción. Se explica los argumentos de la creyente de que el símbolo iba en contra del derecho de sus hijos de no tener que pronunciarse a favor de la religión católica. Y la sala consideraba los argumentos de la creyente suficientemente bien argumentados y
interpretaba de manera de que el Estado se estaba poniendo del lado de la Iglesia Católica, y lo que correspondía en este caso también a la interpretación de la Iglesia Católica. Y ante este trasfondo, la interpretación de la querellante no era voluntaria, no era arbitraria. Y por ello, la sala explicaba de que si el crucifijo representaba una intervención en la libertad religiosa de sus hijos y de la querellante misma. La sentencia, ahora me remito a la sentencia de la Gran Sala de marzo del 2011. En la sentencia de la Gran Sala se pronunciaba al principio ya de que se le concedía un amplio margen de apreciación a los involucrados. Ante este fondo se explicaba inmediatamente de que la Gran Sala podía aplicar solamente una escala bastante amplia, independientemente si el Estado sigue el objetivo de la indoctrinación. A continuación, la Gran Sala se dedica al significado de este símbolo. Coincidiendo con la Sala, la Gran Sala lo considera sobre todo un símbolo religioso. La tesis del significado religioso del crucifijo se debilita a continuación decisivamente. La Gran Sala resalta que el crucifijo es un símbolo pasivo. Pero si un símbolo debe interpretarse como puramente pasivo, o si además posee un carácter apelativo y actúa así activamente sobre sus observadores, es una cuestión del significado de este símbolo. No como parece interpretarlo la Gran Sala, una característica de este símbolo que precede a su significado y está más allá del mismo. La Gran Sala confronta el significado pasivo del crucifijo con la intervención educativa en la clase de religión o en la participación en actos religiosos. Pero ¿qué ocurre si uno por su convicción entiende que el crucifijo tenga un carácter apelativo y que le habla a esta persona con una tendencia misionera? Esto la Gran Sala lo considera puramente imposible y no relevante. La concesión rápida y clara del significado religioso parece solamente como una generosidad supuesta, sí, pero el significado de carácter apelativo se excluye de antemano. Otra jugada de la Gran Sala consiste en negar rotundamente la intervención en los derechos básicos de los alumnos y de los padres. Considera que un símbolo religioso en la pared de un aula pueda ejercer ninguna influencia sobre los alumnos. De hecho, poco se discutió sobre esta cuestión en el proceso anterior, pero la razón de ello consiste en que la posibilidad de esta influencia sea tan próxima. La intervención existe precisamente en este caso cuando la convicción religiosa ideológica según el cual el crucifijo es un símbolo específico religioso con carácter apelativo sea respetado. En este sentido, el derecho básico o la intervención en el derecho básico son dos ideas parecidas. Pero si, como la Gran Sala, se recurre o se deniega de antemano este significado
y se considera el crucifijo ex cátedra como un símbolo pasivo, se imposibilita la intervención de este símbolo. Es característico que la gran sala parte naturalmente de la base de que un crucifijo en la pared de un aula ejerce una influencia sobre los alumnos, porque la Convención de lo considera la Convención de los Derechos Humanos de que el crucifijo con vista a su significado secular sea un medio de enseñanza. Y como medio de enseñanza solamente es apropiado si puede generar una influencia sobre los alumnos. Entonces, ¿cómo puede ser que el crucifijo pueda tener efectos positivos, pero no pueda tener los negativos? Y por lo demás, la tesis de que un crucifijo en la pared de un aula no tenga ninguna influencia sobre los alumnos no pueda tampoco compararse con el símbolo de un velo islámico como Powerful External Symbol en la sentencia de Alap de Suiza. ¿Cómo se puede combinar las dos cosas? ¿Cómo se pueden comparar? El velo de la profesora es un símbolo potente porque tiene o puede tener una influencia importante sobre los alumnos, pero el argumento de la sala de que el argumento en la sentencia Sala no haya tenido esta influencia queda muy al margen. Pero la gran sala tampoco puede evitar pronunciarse sobre la idea de la querellante de la influencia de este símbolo religioso. Pero que la querellante, a pesar de esta influencia del crucifijo, considere una vulneración de su derecho con sus convicciones ideológicas, lo interpreta la gran sala como comprensible, con gran concesión. Sea como sea, esta percepción puramente subjetiva de la querellante por sí sola no es suficiente para la gran sala como vulneración del derecho básico. Mientras que la querellante en su convicción religiosa y ideológica del significado del crucifijo y como un significado restrictivo de esta intervención y limitarlo de esta manera y además considerar esta convicción como una impresión puramente subjetiva y calificarlo como tal, lo considero yo como un punto muy bajo de la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo sobre la libertad religiosa. Según la libertad religiosa de la jurisprudencia en Alemania, representa una expresión clara de los derechos básicos de los ciudadanos y los quiere tomar en serio como tal, también debe tomar en serio la convicción de cada uno. Si la gran sala hubiera tomado en serio suficientemente la convicción de la querellante y hubiera admitido esta intervención en los derechos básicos, el caso no se hubiera quedado decidido claramente en su favor, pero la argumentación o el deber de argumentación se hubiera desplazado a otros criterios. ¿Qué peso tiene el interés del Estado italiano de considerar un crucifijo como un objetivo para la enseñanza de los valores democráticos, si los alumnos y los padres lo pueden considerar como un símbolo religioso con un carácter apelativo?
considerando el hecho de que una persona confrontada con un crucifijo lo pueda considerar como una intervención en su derecho. Con ello queda realmente este margen de presión tan grande como nos lo quiere hacer creer la gran sala. Todo esto son cuestiones complejas que se deberían seguir analizando y uno pueda tener diferente opinión sobre ellas. Pero en este momento nos debe bastar con la consideración de que una sentencia de la disputa de Laucha hubiera sido mucho más convincente si la gran sala hubiera tomado más en serio la convicción ideológica de la querellante. Voy a llegar hacia mi final. En el caso de Lauzi se presentó una sentencia reproducible y convincente de una sentencia deficitaria de la gran sala. En este caso, la gran presión política que se ejerció sobre la sentencia de la gran sala puede ser que haya tenido o que haya jugado un importante papel. Esperemos que la Corte Europea de los Derechos Humanos conceda en el futuro el significado destacado que se merece. Muchas gracias por su amable atención.